Aes Sedai, La Rueda del Tiempo, por Robert Jordan. Aunque la Torre Blanca pretende hacernos creer que las Aes Sedai modernas mantienen la misma esencia de la organización que se formó en la Segunda Era y que poco ha cambiado, lo cierto es que según los datos ambas difieren bastante. Para ponerlo todo en contexto, vamos a dividirlo en dos partes. Comenzaremos por el origen de la organización Aes Sedai en la Era de Leyenda y luego pasaremos a las Aes Sedai de la actualidad en la saga, que como saben transcurre en la Tercera Era. Aes Sedai significa aquel que sirve en la antigua lengua, y no es coincidencia que se llamara así a esta organización de la Segunda Era, pues era precisamente lo que hacían entonces, servir a la sociedad. Los Aes Sedai de la antigüedad, hombres y mujeres con la capacidad de acceder a la fuente verdadera, no se dedicaban de forma exclusiva a encauzar, sino que tenían profesiones como ingenieros, filósofos, científicos, biólogos, y estaban los que tenían el talento de la curación, que los hacía mucho más eficientes que cualquier médico de la época. Así pues, los Aes Sedai de la antigüedad vivían una vida casi normal, con la diferencia de que pertenecían a una organización que aglutinaba las mejores mentes de la época y que además eran capaces de encauzar, aprovechando todo este conocimiento para impulsar a la sociedad. Los Aes Sedai eran regidos por la antecámara de los siervos, que a su vez tenían un líder al que llamaban primero entre los siervos, quien llevaba como símbolo de su cargo el anillo de Tamirlin, del cual se desconoce su aspecto. También empleaban el concepto de Aya para referirse a un grupo de ellos que se formaba de manera temporal y que tenían un fin en común. El símbolo de la organización era este, que, si se fijan bien, es bastante parecido al símbolo del Yin Yang. Se sabe que los Aes Sedai de la Era de Leyenda tenían un mejor conocimiento del poder único, al punto que eran capaces de realizar proezas que las actuales Aes Sedai consideran casi imposibles. Algunas de las cosas que hacían los Aes Sedai con normalidad en la actualidad se consideran como talentos perdidos y solo se sabe de ellos por medio de escritos y relatos. Curiosamente, es este gran avance en el conocimiento lo que lleva a la Era de Leyenda a su fin, comenzando con el evento que se conoce como la perforación, una investigación llevada a cabo por un equipo de Aes Sedai que descubren una zona del entramado que se presume es la fuente de un poder distinta a la fuente verdadera. Es en este evento que, tratando de alcanzar esta nueva fuente de poder, los Aes Sedai perforan la prisión del oscuro y liberan su influencia en el mundo, que desencadena una serie de sucesos, resultando con la infección del saidin y el desmembramiento del mundo, poniendo así fin a la Segunda Era. Ya en la Tercera Era, luego del desastre que supuso el desmembramiento del mundo, las mujeres Aes Sedai que han sobrevivido deciden reorganizarse y la medida más drástica que toman es la de prohibir que ningún hombre pueda encauzar, por aquello de que el saidin ha sido infectado por el oscuro y todo hombre con capacidad de encauzar termina volviéndose loco y causando caos a su alrededor, por lo que deciden tomar el control de la situación dando caza a estos hombres, ya sea para cortar su contacto con la fuente verdadera o incluso para matarlos. Es así como las Aes Sedai terminan siendo una organización solo de mujeres encausadoras, a excepción de sus guardianes, ejércitos y otros empleados que, aunque son hombres, ninguno tiene la capacidad de encauzar. Esta nueva versión de Aes Sedai centra su sede en la majestuosa Torre Blanca, ubicada en la ciudad de Tar Valon, donde reúnen tanto conocimiento y poder que son consideradas la organización más poderosa del mundo, con influencia importante en todos los reinados del mundo. En esta era, simplemente la gente le teme a las respetadas Aes Sedai.
que resultan muy fácil de identificar, entre otras características, por el anillo de la gran serpiente, del cual han hecho su símbolo distintivo por excelencia. También es importante notar que modificaron el símbolo de la organización. Es como si extrajeran la mitad del símbolo original. La estructura de las Aes Sedai se mantiene regida por una antecámara y tienen una líder suprema a la que llaman Sede Amirlin o simplemente Amirlin, lo que parece ser una derivación del anillo de Tamirlin que utilizaba el primero entre los siervos en la segunda era. Actualmente, la organización se encuentra dividida en 7 grupos, a los cuales llaman Aya, aunque no es el mismo concepto de Aya de la segunda era. Estos más bien funcionan como una especie de hermandad, y cada Aya es nombrado por un color y cada uno se dedica a una función específica. Ya dedicaremos más adelante un episodio a los Ayas y sus funciones. Para una mujer convertirse en Aes Sedai, luego de que se descubre su capacidad de encauzar, debe dirigirse a la Torre Blanca para convertirse en novicia, que es el nivel más bajo y que la torre reserva para chicas jóvenes generalmente entre los 16 y 18 años. Luego que una novicia muestra suficiente capacidad en el poder como para ser una Aes Sedai, es elevada a aceptada para continuar su entrenamiento hasta que se considera digna de la última prueba. Debe pasar por un portal ovalado, una especie de terangreal, donde es sometida a una dura prueba de la que algunas incluso jamás regresan. La disciplina que impone la Torre Blanca es férrea, al punto que algunas mujeres abandonan sus sueños de convertirse en Aes Sedai con tal de no someterse al duro régimen. Una vez que una aceptada es ascendida al Chal, que es como se llama cuando se convierte en Aes Sedai, comienza un proceso que se refleja con el paso de los años, que es cuando adquiere un rostro intemporal, esto es, que aparenta no envejecer y se hace difícil determinar su edad, siendo solo posible determinarla por la cantidad de hebras grises en su pelo. Muchas de ellas, con la cabeza completamente blanca, alcanza a vivir varios cientos de años, luciendo casi con el rostro de cuando fueron ascendidas. Finalmente, las Aes Sedai están determinadas a encontrar al dragón renacido para guiarlo en la última batalla contra el oscuro. Sin embargo, algunas Aes Sedai, sobre todo las del Aya Rojo, entienden que esta reencarnación del dragón debe ser sometido al control de la Torre Blanca y ser apartado del acceso a la fuente verdadera, para evitar que vuelva a desmembrar al mundo. Esta diferencia de criterios entre las hermanas crea una situación difícil para la Sede Amirlin, que debe decidir cómo actuar sin dividir a las Aes Sedai.